momentos en la vida en la que todo nos invita a rediseñarnos, a mirar hacia adentro, a cuestionar lo que somos y a imaginar lo que podemos llegar a ser. Y hay otros momentos en los que el mundo se abre frente a nosotros como un lienzo infinito, lleno de ideas, colores, símbolos, tendencias y conexiones que nos transforman. En Unidos por el Diseño habitamos esos dos espacios. Los miércoles, desde el diseño de vida, reconectamos con lo esencial, tu historia, tus decisiones y tu propósito. Y los viernes, en el diseño expandido, exploramos todo aquello que inspira, provoca y expande tu forma de ver el mundo. Porque el diseño no es solo lo que haces, es quién eres, cómo vives y hasta dónde te atreves a imaginar. Soy Verónica Alvarado, la host de Unidos por el Diseño, y este es un espacio para crear, sentir y transformar. Unidos por el Diseño. Este mes estrenamos Inspiradora y con un tema súper interesante. Ustedes se han preguntado cómo realmente es el proceso de alquiler de una propiedad. ¿Por qué realmente no tenemos una asesoría tan fuerte? Y mucha gente que nos dice que son corredores de bienes raíces, a lo mejor y no sea así. Esas y otras interrogantes nos va a ayudar a responder nuestra nueva inspiradora Sonia Velado. Bienvenida a Unidos por el Diseño. Por este espacio, pues aquí a la orden para poder responder y ser de mucha ayuda para las personas que andan buscando alquilar por primera vez en este país. Excelente, muchísimas gracias. Y justo ese es el tema. Alquilar por primera vez en El Salvador, derechos, riesgos y cómo protegerse. Y como ustedes ya saben, yo siempre les comparto un extracto de la trayectoria profesional y formativa de nuestros inspiradores e inspiradoras. Y ahora les cuento un poco más sobre Sonia Velado. Ella es licenciada en Relaciones Públicas y Comunicaciones, creadora de la empresa Inverhome Real Estate y desde el 2018 es socia activa de la Cámara Salvadoreña de Bienes Raíces en El Salvador. Desde el 2023 pertenece a la NAR, que es la National Association of Realtors. Espero haberlo dicho bien. Cuenta también con mucha formación en el área de bienes raíces, entre ellas seminarios especializados como antilavado de activos y financiamiento al terrorismo para el sector inmobiliario organizado por la Global Financial Integrity. También ha participado en campamentos de mentoría para sujetos obligados del sector inmobiliario, cómo detectar reportes sospechosos y una serie de temas muy interesantes también vinculados a las relaciones humanas. Y pues tenemos acá a una persona realmente especializada en el tema. Sonia, qué placer poder compartir con ustedes a una persona muy, muy preparada. Así que bueno, Sonia, empezamos con este tema tan interesante y que de verdad casi nunca recibimos asesoría. Para iniciar con lo básico, ¿qué debería saber una persona antes de alquilar una vivienda por primera vez en El Salvador? Bueno, para alquilar por primera vez, las personas tienen que tener primero bien claro que deben de contar
con un presupuesto del primer mes de alquiler y un depósito de garantía, que normalmente viene a ser ese depósito al mismo precio del alquiler. Porque a veces hay personas que dicen, yo quiero vivir en tal lugar, pero obviamente su presupuesto no se los da. Y ahí es donde a veces ya incumplen los contratos y desisten de poder continuar con ese arrendamiento. Entonces siempre se les dice, consideren un presupuesto inicial y consideren el depósito. Muchos propietarios y bueno, los agentes inmobiliarios también exigimos que no se destine más del 30% de esos ingresos mensuales al alquiler. Con esto nos estamos garantizando que sí va a poder pagar el arrendamiento mensual. También tiene que tener en cuenta que para poder elaborar el contrato de arrendamiento le van a pedir su DUI vigente. Si es empleado, pues tiene que presentar una constancia laboral detallando su salario y deducciones de ley. Y si es una persona independiente, normalmente lo que se les solicita son sus últimas 6 declaraciones del IVA y la última de renta. Y bueno, obviamente el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Que tiene que firmar en el que se estipule que puede llevar de 6 o 12 meses. Todo va a depender del arreglo que se llegue con el propietario. Y muy importante también que ahí queden las reglas claras, ¿verdad? A veces hay excepciones, hay propietarios que no les gusta que tengan mascotas o que reciban visitas. Todo eso se debe dejar en el contrato. Y además también están los servicios e instalaciones, ¿verdad? Dejar por escrito qué servicios incluye el pago de esa renta. Antes de firmar, pues que verifique el estado de las instalaciones eléctricas, por ejemplo, también si hay humedad en la propiedad, chequear todo ese dato. Básicamente, pues eso sería lo que debería tener clara esa persona. Ok, por lo que nos está compartiendo, es usual que la persona no contemple ese segundo monto. A veces se da, sí, que las personas llegan y cuando uno les dice, mire, pero tiene que dar el primer mes y el depósito. Entonces ahí es donde a veces se echan para atrás porque no lo tenían considerado y ese depósito es una garantía para el propietario por cualquier desperfecto que el inquilino pueda ocasionar, que en muchas ocasiones se da y a veces ni se los devuelven porque no, en mi experiencia de tantos años pues en este rubro sí sé de casos que destruyan las propiedades. Por eso el propietario se tiene que garantizar con ese depósito. Wow, ok. Yo vi con unos vecinos de mis papás que se mudaron, póngale, la semana 1. Semana 2 estaban realizando algunas mejoras. Por ejemplo, les pusieron un tanque de agua subterráneo en la cochera, por eso es que yo me di cuenta, porque era algo visible, y una bomba eléctrica. Me imagino que fue un acuerdo que quedó en el contrato que no estaba realizado en la propiedad. ¿Ese tipo de concesiones o acuerdos son válidos? Son válidos. Yo he visto varios casos en los que los propietarios, cuando se retira el inquilino, le devuelve una parte de lo que invirtió, o a veces el inquilino inclusive se lo deja como mejora, porque hay ciertos contratos que así lo dicen. Si hay mejoras, esas quedan en la propiedad sin que el propietario tenga que devolver algún dinero. Eso se da, pero es un acuerdo en común realmente. Sí, quizás también depende de cada propiedad, ¿verdad? Porque no podemos como generalizar este tipo de cláusulas sin conocer los detalles físicos, ubicación, pues en este caso la periodicidad del servicio
de agua u otras cosas que quizá no podemos prever, solo estando allí se podrían ver. Es correcto, en ese tipo de situaciones, por ejemplo, que el agua es deficiente y el inquilino está teniendo demasiados problemas, el propietario tendría que ser un poco condescendiente y mandarle a solucionar ese problema mediante un tanque aéreo o mandarle a hacer una cisterna. Y ahí pues el costo va por parte del propietario. Ok, bueno, me surge otra duda. ¿Qué tanto puede preguntar el propietario? Me voy a basar en el mismo caso que les acabo de mencionar. Inicialmente, pues se veían 3 personas, 3 adultos. Ahora hay una serie de, les voy a decir, juguetes de niño grande en la propiedad. Que una moto acuática, que un kayak, 3 carros bastante grandes. Bueno, hay una serie de cosas que no sé si los inquilinos ya las tenían o si las han ido adquiriendo recientemente. ¿Hasta dónde puede preguntar el propietario en cuanto a las cosas que alguien va a llevar a la propiedad? Normal, ¿verdad? Que con el tiempo, los años, porque hay inquilinos que pasan varios años en esa propiedad, de repente creció la familia, ¿verdad? Llegaron solo 2 y de repente ya se hicieron 5 personas por los niños que nacieron, ya llevaron bicicletas, ya llevaron otro carro. Entonces, lo que se debe de hacer es, y eso se deja mucho en los contratos de arrendamiento, es que el propietario puede llegar a la casa una vez al año a verla y pues ahí darse cuenta, ¿verdad? Si hay algo que él le moleste y por el cual no esté de acuerdo. Ok, bueno, esto me lleva al punto de la comunicación, algo que usted maneja muy bien y me consta, usted explica súper bien las situaciones o lo que podría suceder, tal vez. Pero si no hay una buena comunicación entre el inquilino y el arrendador, ¿cómo puede esta persona ir a ver la propiedad o cada cuánto tiempo sería conveniente que el dueño vaya a ver la propiedad? Bueno, en ese caso, si no hay una buena comunicación, ¿verdad? Eso se deja plasmado en el contrato, que cada 6 meses o una vez al año el propietario va a ir a revisar su propiedad. Eso lo he visto en varios contratos y también pues he visto otros en los que sé que aunque ahí queda plasmado, pero el propietario ni se acerca a la propiedad porque sabe que el inquilino le ha estado cuidando bien la casa. Sí, bueno, cuando ya hay una confianza ganada, creo que es más fácil que con las primeras veces. Sonia, pasando al tema del profesional, que en su caso pues ya tiene una carrera sólida, una trayectoria de años, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Cámara Salvadoreña de Bienes Raíces, una entidad que yo hasta este año sabía que existía. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con un profesional acreditado, como es su caso, y una persona que simplemente dice que es corredor de bienes raíces, pero no nos lo puede comprobar de alguna manera? Sí, la diferencia está más que todo en el acompañamiento y la gestión del proceso. Lastimosamente hoy en día en este país hay muchos, dicen llamarse agentes inmobiliarios, asesores inmobiliarios, pero realmente deja mucho que desear. Creo que el nombre más común por el que se le conocen son coyotes. Más que todo lo que ellos buscan es ganarse una comisión
fácil y rápida. Entonces no hacen pues como las indagaciones que se requieren para poderle dejar un buen inquilino al propietario. Entre ellos, pues, porque no solo se trata de agarrar una propiedad, mostrarla y firmar el contrato, porque no queremos dejarle un problema al propietario. Por eso es que nos estamos ganando una comisión. Y de eso se trata, de también darle confianza a nuestro cliente, al propietario, de que le estamos dejando un buen inquilino. Sí, creo que conozco muchos casos en donde, bueno, han habido desde estafas hasta situaciones no muy agradables, precisamente por estos llamados coyotes, como usted nos lo menciona. ¿Cuáles serían las banderas rojas? ¿O cómo se delata una persona que realmente no tiene experiencia? ¿En qué deberíamos de poner atención? Bueno, el propietario lo que debería de hacer si antes de dar una propiedad a alguien es averiguar sobre este corredor, porque está entregando un patrimonio, ¿verdad? Entonces, hay muchas maneras hoy en día de googlear a ese corredor inmobiliario, ¿verdad? Si existe, si no es alguien fantasma, porque muchos se están anunciando en ciertas redes sociales y al final son puros estafadores. Y como le digo, el coyote se conoce bastante porque no pide documentación. Él se va por lo más rápido. Un profesional inmobiliario, pues lo que va a hacer es pedirle información, ¿verdad? Verificar esa documentación, ayudar en la negociación, orientar sobre contratos y requisitos. La idea es facilitar la comunicación entre el propietario y el inquilino. Bueno, dándole continuidad a este tema que la verdad me lleva de uno a otro y me surgen más preguntas, Sonia. Vaya, si una persona le asigna a usted una propiedad y que digamos es como la actividad 1 o la que mayormente los clientes conocemos que realizan, ¿qué otros aportes u otras gestiones puede realizar que no sea solo mostrar la propiedad y cerrar el trato, en este caso de un alquiler o una compraventa, que ustedes puedan realizar? Solo voy a dar un ejemplo. Contactar a un abogado, si la persona no lo tiene, ¿qué otras cosas pueden apoyar además de la gestión inmobiliaria? Bueno, además de esa cuestión que a veces los propietarios le piden a uno de averiguar si tiene uno o no un abogado de confianza, pues se le facilita eso. Y lo mejor es buscar abogados relacionados con este tipo de documentos para que el proceso sea más fácil. Además, después de que se firma, se acompaña a ambas personas a la propiedad. Y, por ejemplo, a veces hay propiedades que son amuebladas, en los que hay que hacer un inventario. Entonces ahí se les acompaña de ir revisando todo, tomar fotografías, tomar videos de cómo queda la propiedad, para que el día de mañana, cuando esa propiedad se entregue, no tenga ningún inconveniente. Entonces no solamente se trata de ir, mostrar y que firmen. El acompañamiento sigue, ¿verdad? Inclusive yo tengo muchos clientes que me llaman y me dicen qué hay que hacer ahora con el recibo de luz que me acaba de llegar y yo solamente tengo 5 días de estar acá, ¿verdad? Entonces ahí pues yo les digo qué es lo que hay que hacer y hablo también con el propietario. Ok. Hay un tiempo estipulado cuando ya
¿Esas facturaciones le corresponden al inquilino después de cuánto tiempo? Normalmente, en este caso que le pongo, que han pasado 5 días, pues la verdad que en 5 días hay propietarios que se lo dejan pasar porque es poco el tiempo, pero póngale que hubo 15 días de uso del inquilino anterior y 15 del nuevo, pues entonces ahí hay que dividir el total en 2 partes. Ya, ok. No sé si me explico. Sí, el porcentaje que ha usado cada uno, Correcto. digamos. Sí. O sea, el inquilino solo tendría que pagar 5 días en este caso. Pero Ok. como son a veces 5 días, pues se lo puedo mucho, ¿verdad? Pero sí, ya el siguiente ya es responsabilidad total del inquilino. Ok. Sí, mire, le hago estas preguntas quizás para usted muy sencillas, pero quizás para alguien que nunca ha alquilado o que desconoce pues estos procesos y alguien de repente dice, no, ya firmamos el contrato, pero se quedaron fuera estos pequeños grandes detalles. Uno dice, bueno, quizás no me asesoraron del todo, ¿verdad? O hasta estos mínimos ejemplos, pero que sí son importantes. Es correcto. Entonces, en este mundo inmobiliario, pues nos tomamos de los coyotes. Ellos, como le digo, lo que quieren es ganar su comisión y salir y afectan al propietario porque lo dejan solo. Y después, pues él ahí anda viendo cómo salir de ese problema en que se han metido. Sí, me imagino que podría ser un gran problema. ¿Usted conoce casos de alguien que haya sido demandado por dársela de corredor de bienes raíces y ser descubierto? No, solamente pues he visto noticias que circulan en redes sociales, pero sí no he estado cercano a alguien. Wow. O sea, sí puede tener alguna implicación legal, pues no estamos hablando de cuál, no es una venta de zapatos, ¿verdad? Es, como usted bien lo dijo hace un momento, es un patrimonio, es parte del patrimonio de alguien o de una familia. Correcto. Wow. Bueno, sigamos hablando del agente inmobiliario, Sonia. Cuéntenos cómo se rige la Cámara Salvadoreña de Bienes Raíces, cómo es que se forma parte de ella y cuáles son los lineamientos que les dan a ustedes. La Cámara de Bienes Raíces tiene 42 años de existir en este país, pero sí, muchas personas me dicen, no sabía de ella. Inclusive usted lo comentó, que hasta hace poco se enteró de que existía. Pero realmente sí es un fuerte respaldo, porque yo me he encontrado con clientes que me dicen, Sonia, yo llegué a usted porque la googleé y me gustó su perfil porque veo que usted es parte de la Cámara. Entonces eso es bueno. Siempre yo les digo a los colegas, únanse a la Cámara porque tenemos ese respaldo. Eso nos da seriedad y sabemos que la Cámara no me va a recibir a mí solo tal vez por mi cara bonita, sino que pues porque también ellos tienen sus filtros para recibir a sus socios. ¿Cuáles serían algunos de esos filtros, si nos los puede mencionar, para conocer que en serio es estricto, que hay una formalidad en cuanto a ser miembro de la Cámara? Sí, fíjese que entre los filtros que existen, Verónica, es que uno, además de pues, llenar una solicitud, piden referencias de personas que lo conozcan a uno. Además, piden solvencia de la policía, lo cual es muy bueno hoy en día porque hemos visto y me consta pues que hay personas que inclusive han querido entrar a la Cámara y han detectado que son personas que han estado
con ciertos problemas. Entonces la solvencia policial es muy importante hoy en día. Me parecen filtros muy importantes y sobre todo válidos, necesarios. Es correcto. Sí, creo que la reputación es muy importante, saber quién es la persona, no solo qué sabe o cómo se ha formado, sino quién es como ser humano en el día a día. Me interesa también que nos cuente los lineamientos, si los hay dentro de la cámara o si usted pues los aplica como marca personal. Me refiero a la presentación personal. Y le voy a contar por qué le hago esta pregunta. Me reuní una vez con una persona. La primera impresión creo que es muy importante, se queda grabada. Creo que el tener confianza con alguien o cierta familiaridad no debería de interferir en la imagen profesional. Esa persona me iba a mostrar una propiedad para una amiga y se presentó como si después de la reunión se fuera al mar, a la playa. Sí, en serio, bermuda, camiseta y sandalias. Y yo dije, ok. La segunda vez acompañé a mi amiga. Ya tenía la señora una presentación mejor y dije, bueno, sí, se hizo el negocio, pero ya esa vez que mi amiga pagó, en la parte superior la señora estaba vestida como ejecutiva, pero con zapatos de casa. Y dije, a ver, ¿qué pasó aquí? y sí, me le quedé viendo y creo que fue muy obvio. Y ella se dio cuenta y me dijo, es que en el carro tengo los zapatos porque con estos zapatos manejo. Y bueno, a ver, a nosotros como diseñadores, digamos, se nos permiten ciertas excentricidades porque pues sí, ¿verdad? La creatividad. Pero la imagen profesional creo que es importante para todos. ¿Usted qué opina de este caso? Lastimosamente me he dado cuenta de personas que andan así, vestidas y bueno, como dicen por ahí, da pena ajena. Yo tuve un caso, fui a mostrar una propiedad, yo la tenía, era una casa muy bonita y una colega me contactó que tenía un cliente para esa propiedad y le dije, claro, vamos, filtré a su cliente y lo llevamos. Cuando la voy viendo, aparece con leggings, tenis y hasta con una cola en el cabello, porque venía del gimnasio. Y yo así como, o sea, wow, ¿qué ha pasado acá, verdad? ¿En qué momento perdimos el glamour? Y da pues lástima a veces ver este tipo de situaciones, porque lo que nos enseñan, yo recuerdo que hay un curso básico en la que promueve la Cámara de Bienes Raíces, en el que hay una parte de ética, de cómo pues realmente debería el agente inmobiliario vestirse para mostrar una propiedad. Entonces no debemos de perder esa parte, porque lo que estamos vendiendo es un servicio y debemos de presentarnos correctamente, ¿verdad? Todo tiene un momento, pues ella está bien que se vista así para ir a su gimnasio, pero para ir a mostrar una propiedad donde ambas partes pues tienen que ver la seriedad, porque si alguien ve a alguien vestido en bermudas, en leggings, camiseta, tenis, deben de decir, ¿y esta persona qué tan confiable es? Entonces ahí entra la duda. Por lo tanto, sí es muy importante cuidar este aspecto.
Completamente de acuerdo con usted. Denota formalidad, respeto, no solo por su trabajo, sino para la otra persona. No puede esa parte descuidarse en ningún momento. Así es. Ni siquiera ya firmando el contrato, pues es todo el tiempo, es siempre. Pero hablemos también de la actitud, Sonia. Yo sé de casos de personas, yo lo digo así, coloquialmente así lo decimos en Diseño UNE, personas con actitud de diva. Lo he visto mucho. De hecho, les voy a confesar que en mi egómetro, en el número 3, están los corredores de bienes raíces. No Sonia, otra persona. Vale, me salvé. Pero sí he visto mucho ego, mucha altanería y algunas personas me lo dijeron, mira, si te recomiendo a esta persona, te va a ver de menos o como que te está haciendo el favor y sé de nombres incluso de empresas que es el perfil de su comunidad, de sus trabajadores. ¿Usted qué opina? ¿Cómo debe de ser la actitud de un buen profesional en el área de bienes raíces? Lastimosamente he visto casos similares en el gremio y sí da un pesar porque no debemos de servir siempre al cliente. Y yo igual voy a tratar al cliente que tiene una propiedad de $500 mensuales, al que tiene una de $3,000. O sea, es su propiedad, para cada uno es bien importante, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que porque esta vale 500 y la otra vale 3,000, los voy a ver diferentes. Yo les voy a dar el mismo servicio. Pero lastimosamente hay personas que se dedican al rubro y dicen, no, yo solamente me voy a dedicar a las casas premium. Pero son decisiones que cada quien toma, ¿verdad?, en su caminar del rubro inmobiliario. Bueno, yo sé que en su experiencia está también la formación en Estados Unidos y que ha gestionado propiedades en otros países. No lo habíamos mencionado y lo hago en este momento porque pues usted es una persona muy respetuosa, que genera confianza y que no anda por la vida con la pancarta. Con la pancarta del ego, como digo yo, y creo que eso es importante, Sonia, también destacarlo porque no toda la gente tiene acceso o la visión incluso para formarse fuera del país, para tener vínculos internacionales y sobre todo para saber cuidarlos. Cuéntenos un poco de esa visión suya. Fíjese que hace 3 años me certifiqué por la National Association of Realtors, que es muy conocida en Estados Unidos, y me ha permitido pues crear bastantes vínculos con colegas. Actualmente estoy manejando unos negocios con un colega de Canadá, en el que él me ha enviado a sus clientes para poderles aquí buscar una propiedad en alquiler de una oficina, porque vienen a abrir operaciones, y además buscarles los apartamentos, lo cual pues ya prácticamente el círculo se está cerrando y todo muy bien. Y es parte pues de la confianza que nos crea el estar en estas asociaciones internacionales. También he tenido oportunidades de cerrar negocios con colegas de Los Ángeles que me han enviado sus clientes para que yo les muestre acá propiedades y se han cerrado perfectamente en un buen tiempo y eso pues nos crea
la seguridad de que estamos tratando con profesionales, porque igual el colega que está allá en Estados Unidos también tiene que verificar que la persona que le va a atender a su cliente aquí en el país sea una persona confiable. Excelente, la felicito. Mientras la escuchaba, estaba recordando una situación que se dio la semana pasada y que ha sido muy sonado en las noticias, con la intensa lluvia que de repente tenemos, porque no es diario, sino que es así como muy sorpresiva de repente. Hubo un edificio de apartamentos muy bonito, que de hecho usted lo conoce, lo comentamos, que se dañó en sus fundaciones. Bueno, no sabemos si exactamente está dañado o en riesgo de, pero una parte de las fundaciones del edificio quedaron expuestas por deslave. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con la gente que recién alquiló un apartamento allí y han sido desalojados por tema de seguridad? ¿Qué se hace en esos casos? En el caso de los inquilinos, el propietario tiene que buscarles una opción de moverlos a otro lugar, y si no está esa opción, he escuchado que hay otros que han desistido de seguir alquilando allá porque todavía no les dan como una fecha de regreso, ¿verdad? Entonces, esas personas, el contrato se queda sin efecto por razones obvias. Wow, cuando decimos el propietario, ¿es el propietario del apartamento en este caso o del edificio? ¿O ambos? Sí, en este caso es el propietario del apartamento. Ah, ok. Lastimosamente va a tener que perder, porque si tenía un contrato con un inquilino para 2 años y llevaba 6 meses ese inquilino, pues se tiene que disolver ese contrato. No lo puede forzar al inquilino. Sí, wow, qué fuerte. A mí sí me da como cosita el tema de los edificios. Me encanta, me gusta la altura, pero ya ante situaciones que se salen del control, especialmente por la naturaleza, llámese sismo, lluvias, inundaciones, es complicado. Sí, como estamos en un país realmente, ya ve, de temblores, de lluvias persistentes, entonces sí es bien común ver este tipo de situaciones, porque sí, ya los hemos visto en otros edificios, no es el primero, ¿verdad? Es cuestión de tiempo de que les puedan resolver este inconveniente, máxime pues que la parte dañada es la que colinda con el parqueo. No ha tocado pues la parte de los apartamentos, pero igual lo tienen que reforzar. Ahí pues los especialistas sabrán el tiempo y qué proceso llevar. Sí, exacto. Wow, Sonia, qué interesante conversar con usted, ya casi cerrando este primer episodio porque sigue invitada a participar con nosotros. Muchas gracias. Voló el tiempo. Sí, ya ve, estábamos como titubeando por momentos, pero la verdad es que pues enfrascándose en la conversación y toda la experiencia que usted tiene es súper bien. Como última pregunta, quizás me gustaría que recuerde las recomendaciones principales para alguien que desea alquilar por primera vez y para alguien que desea poner su propiedad en alquiler por primera vez también. Que va a querer rentar por primera vez, pues no olvide tomar en cuenta que antes de decidirse, saber si su presupuesto se lo permite, ¿verdad? Para que después no incumpla en contrato. Y para el propietario,
que desea poner en arrendamiento una casa, no olvide asesorarse por un profesional. El profesional inmobiliario es quien lo va a asesorar y le va a conseguir el mejor inquilino. Se lo va a filtrar y no solo le va a llevar a alguien solo por llevárselo y ganarse una comisión. Se lo va a investigar para que usted no tenga problemas en el futuro y le va a acompañar en el proceso, ¿verdad? En la firma, en la entrega del inmueble. Y a veces hasta suelta, no lo quieren soltar a uno en unos meses todavía, ¿verdad? Pero eso es bueno. A mí me encanta acompañar a mis clientes de principio a fin. Y lo bonito de esto es que he tenido experiencias en las que son mis clientes y luego han llegado a ser mis amigos y amigos ya por años, ¿verdad? Eso es lo bonito de esta profesión. Sí, comparto esa experiencia. Es muy bonito volverse amigo de los clientes y se fortalece la confianza también. Sonia, para las personas que quieran seguirla en redes sociales o a lo mejor contactarla, ¿cómo pueden encontrarla? Me pueden buscar en redes sociales como Inverhome Real Estate, Facebook, Instagram, TikTok. En la Cámara de Bienes Raíces también me encuentran como Sonia Velado. Me pueden buscar como Inverhome Real Estate en Instagram, TikTok, Facebook y LinkedIn. Además, en Google pues me pueden encontrar como Sonia Velado, Realtor, y ahí les va a aparecer también mi afiliación a la Cámara de Bienes Raíces. Perfecto, muchísimas gracias, Sonia. Ha estado muy interesante. Les reitero la invitación y a ustedes que tomen nota, compartan este episodio que ha sido muy, muy interesante. No todo el tiempo tenemos una asesoría especializada y que nos ha respondido quizá muchas dudas sobre cómo alquilar una propiedad desde ambas perspectivas, ¿verdad? Como inquilino y como propietario. Así que bueno, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.